Lucas Caratini está conectado con nosotros y nos vas a dar un panorama, ¿no? Por los temas importantes y esto también, Marian, que vos mencionabas. Sí, tal cual. ¿Cómo la ves y qué está pasando, ¿no? ¿Por qué sigue tanta presión con el contado con liquidación? Ayer fue volumen récord de operaciones post-paso. Digo, ¿no le cree el mercado a esto? Digo, tenés un banco central que tiene que intervenir muy pero muy fuerte para tratar de dejar el MEP en 6.57, el Blue ahora se estaba yendo a 7.36 en el minorista. ¿Cómo la ves? ¿Qué está pasando? ¿Qué se dice en las mesas? Rocío, Mariano, muy buenos días para todos por ahí. Bueno, mira, lo primero es el volumen récord en mayor medida, es porque se está aumentando obviamente el nivel de intervención. Obviamente hoy por hoy tenés un MEP, si querés, y un contado con liquidación subsidiado, que es el intervenido, y el más libre, por decirlo de alguna manera, que es obviamente por ahí el que se maneja a nivel grande, digamos, en lo que es el mercado, plena y principalmente por el nivel de regulaciones que vos tenés. El que puede acceder al MEP intervenido es el minorista hoy por hoy, ¿no? Después también no nos olvidemos, al día de hoy seguís teniendo, más allá obviamente de toda la inestabilidad que te genera el contexto electoral, la inestabilidad yo en esto comparto con vos, Mariano, a mí me cuesta ver que puedan aguantar mucho un tipo de cambio fijo en 350 pesos, porque obviamente lo que teníamos antes, que es la modalidad de crawling peg, que son micro devaluaciones diarias, tampoco es el mundo ideal, tampoco es el mejor de los mundos, pero por lo menos te aminora un poco problema que es atrasar el tipo de cambio, ¿no? Vos al tener un tipo de cambio fijo, de hecho el efecto de la evaluación del otro día, en muy poco tiempo ya lo vas a tener licuado, sobre todo por la disparada inflacionaria que vos vas a tener ahora en breve. A ver, la apuesta ahora es a ver si ya el mes que viene vas a tener 2 dígitos de inflación, y si no lo llegásemos a tener, el mes siguiente ya vamos a tener 2 dígitos de inflación, con lo cual en ese campo también la situación es muy complicada. Vos seguís teniendo mucha emisión de pesos, ese es el principal problema, que si además de eso lo sumás a la incertidumbre electoral, y ni que hablar de la incertidumbre de quién puede llegar a ganar la contienda electoral, es natural que la gente obviamente se quiera dolarizar, ¿no? Para estar cubiertos. La gran pregunta que se hacen muchos, Rocío, es ¿por qué toda esta incertidumbre? Sí, quien ganó, Javier Milei, es alguien súper de derecha, ¿no? Pero lo que responden en el mercado es, el miedo es la gobernabilidad, ¿sí? Es que no pueda gobernar, que no lo dejen gobernar por un lado, y lo segundo... Y las propuestas también, ¿no? No, pero las propuestas le gustan al mercado. Lo que no le gusta al mercado, estamos hablando del círculo rojo, ¿sí? Del establishment, ¿no? Que un establishment que es ese establishment que ahora está dolarizando todo, que se está yendo, ¿no? A través del contado con liquidación, que dice, me gusta la propuesta, pero no entiendo cómo va a ser para implementarlo, ¿entendés? Entonces, no creo que lo va a poder implementar todo esto. No tiene forma de implementar esto, y de ahí que no va a poder gobernar, ¿no? Es que de hecho yo soy muy de la idea de que gran parte de la, no quiero decir desconfianza del mercado, pero gran parte del ruido que hubo en el mercado es que vos finalmente tuviste el tan temido escenario de tercios, más allá obviamente de quién salió primero y quién no, tuviste prácticamente un escenario de tercios en el cual cualquiera de los 3 candidatos tiene chances de una segunda vuelta, o bueno, obviamente en caso de sumar muchos votos, de ganar en primera vuelta, lo cual a mí me cuesta verlo. Yo estoy mucho más convencido de que vamos a tener una segunda vuelta, con lo cual vamos a extender el proceso electoral obviamente hasta noviembre, y el resultado me parece que no se cumplió la expectativa de tener una mejor elección de parte de Juntos por el Cambio. Me parece que eso sorprendió más en el mercado que por ahí el buen resultado de Milei, más allá que obviamente eso también es llamativo y era algo que no estaba muy esperado, ¿no? Porque las encuestas nos decían que iba a tener una buena elección, pero obviamente lejos de los números que finalmente se terminaron manejando. Y yo también eso comparto con vos, a la gente le cuesta ver, digamos, cómo va a ser el día después de, llegado el caso, que asumieses la presidencia, ¿no? Es cómo vas a garantizar gobernabilidad, cómo vas a obviamente tratar de encarar los proyectos que tenés en mente, cómo vas a puentear el Congreso, porque más allá obviamente que si la foto se repite, Milei tendría 8 senadores, que es muchísimo para ser el Senado, y más o menos 35 diputados,
obviamente de no variar el resultado en la primera vuelta, ¿no? Con lo cual vos necesariamente te vas a tener que sentar a charlar con otros bloques para tratar obviamente de presentar los proyectos que vos tenés en mente, más allá de obviamente toda la gama de cosas que puedas hacer con decretos, o obviamente queriendo usar el instrumento con DNUs, que no nos olvidemos, hay un montón de cosas de las que quiere hacer y que propone Milei que no se pueden hacer a través de DNUs, tienen que pasar necesariamente por el Congreso con una ley, con lo cual hay mucha expectativa en torno a eso, en torno a, fantástico, ponele que ganás, como bien dijiste vos, Mariano, cómo garantizás gobernabilidad y cómo garantizás poder sentarte a charlar estas ideas que vos tenés para, bueno, obviamente poder tratar de implementarlas, ¿no? Sí, cuando tenés los otros dos rivales, los otros 2/3 en el Congreso, que tienen mucha más experiencia en cuanto a lo que es la rosca política y la negociación parlamentaria, ¿no? En este contexto de inflación récord, consultoras que incluso dan 14% previsto para este mes y hasta puede llegar a más del 15% para septiembre, con lo cual la licuación de la devaluación sería en un mes y medio. Se viene la apuesta ahora a bonos ligados al SER, seguramente. Incluso hay muchos que dicen, podés tener una ventana de 20 días al menos para hacer carry de estabilidad en el tipo de cambio. ¿Cómo la ves? Bueno, mira, nosotros siempre obviamente estamos partiendo del supuesto, porque hay una realidad que es, la situación se podría poner mucho peor en caso de, sobre todo, tener desmadro desde el punto de vista político, no ya tanto económico. Si no tenés estabilidad política de ningún tipo, vas a un escenario con bastante incertidumbre, ¿no? Partiendo del supuesto de que eso no va a pasar, porque no vemos que sea beneficioso para ningún candidato, incluso para el oficialismo, que no nos olvidemos obviamente que el ministro de Economía vigente es obviamente el candidato de la contienda electoral. Nosotros vemos mucho valor en los instrumentos SER, principalmente para obviamente poder captar todo lo que sería una eventual devaluación, porque no vemos que pueda mantener fijo en 350 mucho tiempo el tipo de cambio. Vemos valor en las LECERes de enero, que son obviamente los bonos que ajustan por inflación, y en los bonos T4, X4 y T2, X5, que ya son un poco más largos, que te permitiría, llegado el caso de tener una devaluación a fin de año, con el consecuente aumento de inflación que va a traer esa devaluación, capturar ese efecto, obviamente, por el lado de no la devaluación con los instrumentos dólar link, que los vemos relativamente caros en este contexto, sino con instrumentos que ajustan por inflación, en este caso, obviamente, los bonos SER. Sí, el SER de enero, ¿cuánto está rindiendo? Y el SER de enero está rindiendo obviamente va fluctuando, ¿no? Pero está rindiendo más o menos en torno SER más 6%, más o menos. Sí, y obviamente tiene mercado secundario, con lo cual te podés ir cuando quieras, ¿no? Claro, bueno, nosotros estos instrumentos los recomendamos principalmente porque, bueno, son de fácil acceso, obviamente, para el inversor minoritario, y porque, como bien decís vos, Mariano, tiene mercado secundario, con lo cual entrar y salir, que básicamente es comprar y vender, es meramente hacer un clic en pantalla, y nos parece que es una buena manera. Más allá, obviamente, que siempre está la opción para el inversor minorista que lo puede hacer, dolarizarse vía MEP, o en el caso que lo quisiese hacer, también contado con liquidación. Vemos que es una buena opción para alocar los pesos, para estar, obviamente, lo más cubierto posible. Y además, porque nosotros todavía en nuestro escenario, que es algo que hay que tenerlo contemplado, no vemos un desmadre a nivel político, porque no creemos que sea algo conveniente para ningún candidato y para ningún sector político, con lo cual, más allá del ruido natural que vamos a tener, y más allá que sí vemos que frente a mayor incertidumbre puede aumentar un poco más lo que sería el dólar financiero, nosotros creemos que este dólar actual tiende a ser un dólar caro. No quiere decir que no se puede poner más caro, pero tiende a ser un dólar caro, con lo cual estamos más tranquilos y creemos que es una mejor apuesta y una mejor cobertura estar cubiertos por instrumentos que ajustan por inflación en este caso. Claro. El carry, el famoso carry trade, ¿no? De hacer inversión en pesos para después dolarizarse, para tener una idea, ¿no? Para bajarlo, esto que él decía, Rocío, de las LECER, son letras del Tesoro a enero, sería como hacer un plazo fijo UVA a 90 días, pero la diferencia es que no solo te rinde la inflación, sino que te rinde 6 puntos más que la inflación, y que si vos querés lo podés cancelar ya a las 24 horas, ¿no? Claro. Bueno, es interesante como inversión entonces.
Sin dudas, esto igual también nosotros por ahí no solamente lo recomendamos para el inversor que sí se puede dolarizar, sino que lo tenemos incluso más recomendado para, por ejemplo, inversores, ni siquiera te diría institucionales, pero ya sí empresas, que sí tienen restricciones de algún tipo para dolarizarse, ya sea porque son importadoras o exportadoras, o porque tienen algún otro tipo de restricción con la normativa vigente. Más allá que obviamente una de las principales recomendaciones que les hacemos es estoquearse con inventarios, obviamente, porque naturalmente todo va a tender a subir por la inflación. De la parte de manejo de caja, digamos, lo vemos como un instrumento sumamente válido y una de las mejores coberturas en el escenario actual. Bien. Como resguardo de los pesos, ¿no? Bien. Lucas, gracias como siempre. No, por favor, ustedes, muy buen día.